Los astrónomos hallaron miles de planetas que orbitan estrellas distintas del Sol. Son de todos los tamaños y están a diferentes distancias orbitales. El más cercano está a billones de kilómetros de distancia y el más grande se ve como manchas difusas en los telescopios de alta potencia. Pero si uno de estos planetas tiene el tamaño de la Tierra y orbita no demasiado cerca ni demasiado lejos de su estrella madre, podría ser suficientemente rocoso y cálido para tener océanos y tal vez vida. Los astrónomos descubrieron que son potencialmente habitables y esto les llamó la atención. ¿Podría alguno de estos mundos tener los elementos básicos de la vida? ¿O incluso una civilización viva que respire? ¿Estará por resolverse la pregunta de si estamos solos en el universo? Espera, quizá primero debamos hacernos otra pregunta diferente. ¿Deberíamos buscar si estamos solos en el universo? Si encontramos huellas de vida en uno de estos pequeños mundos distantes, ¿deberíamos tratar de contactar con cualquier ser que pueda vivir allí? ¿Es sensato? Hace 3 décadas, la NASA decidió que la respuesta era sí. Voyager 1 y 2 se lanzaron en 1977 para explorar los planetas del Sistema Solar. Cada nave espacial lleva un disco fonográfico de oro, una cápsula del tiempo que incluía pistas y mensajes pensadas para transmitir la historia de la civilización humana. Los contenidos de estos discos enchapados en oro fueron seleccionados por un comité presidido por el astrónomo Carl Sagan. Incluyeron más de 100 imágenes y una gama de sonidos del mundo natural, olas del mar, truenos, sonidos de aves y ballenas. Los registros también incluyen música de periodos y culturas diferentes, saludos en 55 idiomas y mensajes del presidente de los Estados Unidos y el secretario general de la ONU. También incluyeron un mapa. Cada disco de oro muestra la ubicación de nuestro sistema solar con respecto a 14 púlsares. Se indicaron sus frecuencias únicas precisas para que las formas de vida inteligente extraterrestres pudieran usarlas para encontrar la Tierra. Muchos años más tarde, el físico de renombre Stephen Hawking dijo que era un error dar a un alien una hoja de ruta hacia nuestro planeta. Hawking sospechaba que cualquier vida extraterrestre quizá no era más compleja que los microbios, pero advirtió que si una especie alienígena avanzada visitara la Tierra, podría ser tan catastrófico como la llegada de Cristóbal Colón para los aborígenes americanos. Mientras, los registros dorados prosiguieron su viaje. En 1990, ambas naves Voyager traspasaron la órbita de Plutón. Voyager 1 entró en el espacio interestelar en 2012 y alcanzará el sistema estelar más cercano en 40.000 años. Si alguna de estas naves es descubierta por vida extraterrestre, hay una posibilidad de que puedan descifrar las pistas del disco de oro y un día lleguen a nuestro planeta. Eso es particularmente cierto si su civilización es más avanzada tecnológicamente. Esa vida podría ser benévola, como esperaríamos si los humanos un día pudieran hacer viajes interestelares. O podría ser hostil. Buscar planetas que podrían albergar vida implica enfrentar un gran abismo. No tendremos un conocimiento cabal de la etapa evolutiva, las sanciones, el carácter o las intenciones de la primera forma de vida que descubramos. Por eso es un riesgo mirar al exterior. Arriesgamos nuestra forma de vida. Pero podría ser un riesgo mayor no mirar. Negar los espíritus pioneros que ayudan a conformar nuestra propia especie. Todos nacemos con curiosidad por el mundo y el universo. Seguir esa curiosidad es uno de los mayores logros de la humanidad. Quizá haya espacio para traspasar las fronteras de la ciencia, siempre que junto al fervor abriguemos otro de los mayores activos de la humanidad, la esperanza. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.